organizadores de esta mesa de adolescencia y violencia, que es el doctor Dinesh Bubra, presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría, al doctor Enrique Chávez, presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, y a la doctora María Elena Medina Mora, que es la directora general de este instituto, que nos está dando posada para realizar este evento que pues, el día de ayer resultó muy exitoso. Este año la asociación celebra sus primeros 50 años, su fundador, igual que el fundador de este instituto, fue el doctor Ramón de la Fuente. Y bueno, yo les voy a hablar de suicidio en adolescentes y adultos. Y bueno, pues vamos a empezar por lo muy básico, que sería la definición de suicidio, que viene del latín sui y occidere, significa matarse a sí mismo, y el suicidio pues es la muerte que resulta de un acto o de una conducta suicida. Es muy importante diferenciar del concepto de suicidalidad, porque el concepto de suicidalidad es un concepto muy amplio. Suicidalidad no implica la muerte por suicidio, sino que implica todo lo que va relacionado al suicidio, que son los deseos de morir, las ideas suicidas, propiamente la planeación suicida, ¿no? La planeación no estructurada o estructurada, el realizar gestos suicidas o el realizar intentos suicidas. La Organización Mundial de la Salud estima, ¿no?, en el año 2000 los números o las cifras por muertes violentas, y ustedes pueden ver cómo el suicidio significa la mitad de las muertes violentas, ¿no?, el 49%, los homicidios una tercera parte, el 32%, y las muertes debidas a guerra una quinta parte, casi el 20%. En el mundo más de 800,000 personas se suicidan al año. Eso es un número enorme. Una muerte por suicidio cada 40 segundos. El suicidio es la segunda causa de muerte en personas jóvenes de 15 a 29 años. En México, en el año 2013, la tasa por 100,000 habitantes en hombres era de 8.1 y en mujeres de 1.7. Los métodos más habituales empleados en el mundo son los plaguicidas, el ahorcamiento y las armas de fuego. A nosotros probablemente nos suena extraño esta situación de los plaguicidas, pero ahorita vamos a ver. Esta diapositiva es una diapositiva de la Organización Mundial de la Salud, está publicada en 2012, y ustedes pueden ver aquí en diferentes colores los diferentes países cuál es su tasa de suicidio por 100,000 habitantes. México, afortunadamente, está dentro de los países con una tasa baja, de menos de 5 por 100,000 habitantes, ¿no? A diferencia de nuestro vecino del norte, Estados Unidos, que tiene una tasa, digamos, intermedia, de 10 a 14.9 por 100,000 habitantes, y vean cómo el grueso de los suicidios consumados está en Europa Oriental y en Asia, ¿no? Y por eso, pues en China sobre todo, el método pues son los plaguicidas, son por las poblaciones rurales, y entonces utilizan estos métodos, ¿no?, que son letales. Entonces, bueno, vean, en todo el mundo, ¿no?, excepto en China, en todo el mundo la proporción de suicidios entre hombres y mujeres es mayor en los hombres. Y esta es una paradoja, porque la depresión es uno de los trastornos mentales que lleva a las personas a suicidarse. Sabemos, ¿no?, que las mujeres se deprimen 2 veces a 1 comparado con los hombres, ¿no? Los hombres tienen porcentajes de depresión de 6 a 11%, perdón, las mujeres tenemos porcentajes de depresión de 6 a 11% y los hombres de 2.6 a 5.5%, ¿no?, la mitad. Sin embargo, a pesar de que la depresión es más frecuente en las mujeres, y a pesar de que las mujeres intentan suicidarse más veces que los hombres, 3 a 4 veces más las mujeres intentan que los hombres se suicidan más, 3 a 4 veces más, excepto en China, ¿no? Ustedes ven aquí, las blanquitas son mujeres, los oscuros son hombres, y aquí es discretamente mayor la tasa en mujeres, en la China rural y también en la China urbana, pero la diferencia realmente es poca, aunque sea mayor en las mujeres. Si ustedes ven en el resto de los países, bueno, las diferencias son enormes, ¿no?, de 4 a 1 justamente suicidios consumados en hombres versus mujeres. Y se estima también que por cada suicidio consumado hay de 10 a 20 intentos de suicidio. Esta gráfica muestra exactamente lo que les acabo de mencionar. Esta es una gráfica de Inglaterra y el país de Gales desde 1911 hasta 1995, y ustedes pueden ver en la línea continua la proporción, la tasa de suicidio por 100,000 habitantes en el caso de los hombres,
y esta es la línea discontinua, las mujeres, ¿no? Y como ven, pues es considerablemente más alto en los hombres. Y estas serían las tasas en nuestro país. La tasa en México por 100.000 habitantes, esta gráfica va de 1990 a 2002. En las mujeres vean cómo se había mantenido pues bastante pareja, ¿no? La línea es casi una línea horizontal de 1 por 100.000 habitantes, y en el caso de los hombres pues fue incrementando de 5 a casi 7 por 100.000 habitantes. Sin embargo, en el año 2012 se reportaron 5.549 suicidios, de los cuales el 80% fueron de hombres y el 19% fueron de mujeres, y lamentablemente en las cifras del INEGI, las cifras que han ido aumentando son las de las personas jóvenes de 15 a 19 y de 20 a 24 años, en las que el porcentaje fue de 14 y de 15%, ¿no? El suicidio en nuestro país, aunque todavía no llegamos a cifras ni de Estados Unidos y menos de Europa del Este, es un evento, un fenómeno que ha ido aumentando, y sobre todo en jóvenes y en mujeres jóvenes. Aquí ustedes ven esta tabla, es de la Organización Mundial de la Salud también, ¿no? Y es lo que pues de alguna manera vimos en el mapa. Hablando únicamente del continente americano, la proporción, la tasa más alta de suicidio la tienen los Estados Unidos, 10 en 100.000, y el Caribe no hispano, 7 en 100.000. Y México, junto con América Central y el Caribe hispano, tiene una tasa de 5.30 y por 100.000 habitantes, y América del Sur sería la que tiene la tasa más baja, que es de 5.16, ¿no? Pero bueno, México entonces estaría situado aquí. Estas también son estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, y aquí ven ustedes lo que vimos en la tabla, en una gráfica, ¿no? La línea verde es la de América del Norte, la de Estados Unidos, y aquí la mayoría de los suicidios, lo pueden ver en la gráfica, se dan, por ejemplo, en Estados Unidos, que es la que tiene la proporción más alta, en la población entre 25 y 44 años, y en la población de 45 a 59 años, ¿no? Entonces, en América del Norte y el Caribe no hispanos están las tasas más altas. Esta gráfica es muy interesante porque señala por regiones del continente americano los métodos que utilizan las personas para suicidarse. Y entonces tenemos en Norteamérica, ¿no? En América del Norte, pues, que puede ser por ahorcamiento, es el azul, bueno, dice sofocación, pero es ahorcamiento, por envenenamiento, y por armas de fuego. La proporción más alta de métodos de suicidio en América del Norte son las armas de fuego. Y en México, ¿no? En América Central y el Caribe no hispano, la proporción más alta es por ahorcamiento, en menor medida por envenenamiento y mucho menos por armas de fuego. Entonces, bueno, resumiendo lo anterior, y esto coincide también con la Asociación Americana de Suicidología, que reporta, ¿no? En Estados Unidos que el porcentaje mayor es por armas de fuego, en hombres hasta el 55%, y en el caso de las mujeres el mayor porcentaje es por envenenamiento, ¿no? Este es en población general, y en mujeres se estima que es hasta de un 40%, o sea, hay diferencias de género en el método que eligen las personas para suicidarse. Esta es una estadística pues prácticamente idéntica, ¿no? Esta es de países europeos, en el que encuentran 14.738 casos de suicidio en población de 15 a 24 años, estamos hablando de población joven, y en los hombres fueron 11.704 casos, que representan el 79%, en los cuales la mayor tasa fue por ahorcamiento, y en el caso, y envenenamiento 9.1%. Y en el caso de las mujeres, de este total de suicidios consumados en población joven, fueron 3.034 suicidios, representan el 21% de este total, y el método más utilizado fue el envenenamiento, el ahorcamiento en menor proporción. Esto pues es básicamente lo mismo, nada más que aquí es una gráfica de pastel, y esta estadística es de Inglaterra y los Países Bajos, ¿no? En el caso de los hombres, pues lo más frecuente es el ahorcamiento, y luego la ingesta de drogas, de medicamentos, y en el caso de las mujeres, pues la proporción más alta es por envenenamiento, por ingesta de sustancias. Esto es igual, ¿no? Aquí ustedes pueden ver, esta es una estadística en Estados Unidos, el ahorcamiento, saltar o la sobredosis,
Y aquí es interesante porque vienen diferentes años y viene quienes cometen suicidio de acuerdo al diagnóstico. Entonces ustedes pueden ver cómo en los diferentes años va variando, pero puede ser depresión, ¿no? O puede ser esquizofrenia. En el último año, aquí en 2008 reportado, pues lo más frecuente aún sobre la depresión es la esquizofrenia. Y bueno, ¿cuáles serían como los medicamentos con los que llegan intoxicados por intento de suicidio a un servicio de emergencias? Los adultos de 25 años en adelante, y aquí también está diferenciado por género, ¿no? Por sexo. Tenemos que el alcohol y las drogas ilícitas son métodos de suicidio más usados por los hombres, que están en azul oscuro, y los ansiolíticos y los antidepresivos son métodos más usados por las mujeres. Estas son personas que llegan vivas a un servicio de emergencias, ¿no? Y este es el antecedente de lo que consumieron como intento. Los antipsicóticos y los medicamentos contra el dolor son prácticamente iguales en los dos, en hombres y mujeres. Entonces, bueno, ¿qué diríamos acerca de los principales factores de riesgo para cometer suicidio, ¿no? ¿Qué es lo que nos debe de prender los focos rojos a los médicos, a los psiquiatras, acerca de lo que puede llevar a una persona a suicidarse? Y aquí ustedes van a encontrar algunos de las situaciones que se estuvieron mencionando el día de ayer, que están relacionadas también con problemas en la migración o problemas con el uso de sustancias. Y entonces, bueno, están divididos, digamos, en tres aspectos. Los primeros serían los derivados del sistema de salud y la sociedad, o las dificultades para acceder al sistema de salud. Ese es uno de los principales riesgos, ¿no? Que las personas no llegan con el médico o con el psiquiatra o a un hospital para recibir los cuidados necesarios. No estoy diciendo ya en el intento, sino desde que están mal y están pensando, planeando en suicidarse. Obviamente el fácil acceso a los medios para cometer suicidio. Y bueno, pues nosotros digamos que tenemos mayores restricciones para contar con armas de fuego, pero pues en otros países, inclusive el nuestro, pues acceder a los pesticidas es muy fácil, y tener la posibilidad de ahorcarse pues también es muy fácil, no se necesitan grandes cosas para ello, ¿no? Otro punto muy importante, y más tarde van a tener una rueda de prensa, ¿no? Para declarar, digamos, las conclusiones de esta mesa redonda, es la difusión inapropiada a través de los medios de comunicación y el uso de redes sociales. Si ustedes buscan en internet, hay grupos, ¿no? Que hacen pactos suicidas en nuestro país, y que también te dicen cuál es la forma para suicidarte, qué es lo que tienes que usar, ¿no? Una vez llegó aquí una paciente que decía que iba a tomar cloruro de potasio, no era médico, y decíamos, bueno, ¿cómo sabe que el cloruro de potasio puede ser algo efectivo para suicidarse? Pues por supuesto lo había consultado en internet, ¿no? Y hace poco, yo creo que ustedes recuerdan, eran unas 3 semanas, de un suicidio que se proyectó en horario estelar en el Canal de las Estrellas, ¿no? De un individuo que subió a una torre de electricidad. Todos abajo gritaban y decían y querían pues intentar hacer algo. Era muy complicado, ¿no? El hombre estaba hasta arriba de la torre. Pues grabaron el momento en que la persona se arroja al vacío. Eso es impresionante, y eso es algo que tendría que estar regulado, porque este tipo de información a personas que tienen esta ideación o a personas muy jóvenes que no tienen la madurez suficiente, pues son como una invitación para hacerlo, ¿no? Otro factor, otra barrera es la estigmatización, ¿no? Las personas no buscan ayuda a causa de comportamientos suicidas, porque ¿qué van a decir, no? De hecho, en algunos medios médicos no psiquiátricos, pues incluso se victimiza al individuo que hace un intento de suicidio y que llega a un servicio de urgencias en un hospital general, ¿no? Como que los médicos estamos preparados para ayudar a las personas a continuar con vida, a mantenerse con vida, y entonces los médicos vemos como un golpe el que las personas quieran matarse, ¿no? Y hagan algo para quitarse la vida, cuando estamos acostumbrados pues a que la gente quiere seguir viva, ¿no? Obviamente hay una estigmatización hacia los problemas de salud mental, y también hacia el consumo de sustancias psicoactivas u otros estresantes emocionales, ¿no? Entonces, todo esto dificulta que las personas que tienen este tipo de ideación reciban la ayuda. Luego hay otros factores derivados de la comunidad y de las relaciones. Por ejemplo, el estrés por desplazamiento y aculturación. Ayer el profesor Bugra habló justamente de la migración y de estos fenómenos, ¿no? Cómo generan un estrés importante, generan patología mental y pues pueden llevar a las personas al intento o al suicidio consumado.
porque bueno, las personas en estas condiciones o en otras pueden tener un sentido de aislamiento y de falta de apoyo social. Obviamente, eventos externos como los desastres, las guerras y los conflictos pueden llevar a las personas a pensar en suicidarse. Los traumas psicológicos o el abuso físico o sexual en la infancia, de lo que también ayer se habló, y los conflictos en las relaciones interpersonales, las disputas o las pérdidas, ya sea económicas o de seres queridos. Y en cuanto a los principales factores de riesgo individuales, pues tendríamos los episodios previos de conducta suicida. Ese es uno de los predictores más estudiados en el ámbito psiquiátrico, ¿no? Y que parece ser el más poderoso, el más fuerte. Hay un artículo del American Journal de Psiquiatría en este año que justamente apunta al intento previo como un factor de riesgo muy importante. Los trastornos mentales, el abuso de alcohol, las pérdidas financieras, no nada más los trastornos mentales, sino también condiciones médicas que generan, por ejemplo, dolor crónico o el antecedente familiar de suicidio. Bueno, entonces, en cuanto a los trastornos mentales como factor de riesgo, sabemos que el 90% de las personas que se suicidan cursan con un trastorno mental. Puede ser esquizofrenia, ¿no? En esta proporción. Muchos de los que intentan suicidarse y consuman el suicidio lo hacen en un estado de intoxicación, más frecuentemente una intoxicación alcohólica, y pues otros cursan con depresión, ¿no? Y lo más impresionante de esto es que de estas personas que cometen suicidio y que tenían algún trastorno mental, 80% no tenían tratamiento al momento de suicidarse. Eso es terrible y es un reto, ¿no? Esta diapositiva pues, es una diapositiva muy conocida, simplemente menciona de manera gráfica, por style, ¿no? Con cuáles son las características de la depresión, que es finalmente el trastorno mental que más se asocia al intento o al suicidio consumado, y vemos, bueno, cómo los síntomas van evolucionando hasta que el paciente llega a tener la ideación suicida, ¿no? ¿Cuáles son las señales de alarma? Bueno, pues el abandono de sí mismo, los cambios